el deterioro de la generación eléctrica. Estamos en el desarrollo de la sesión 919 del Pleno de la Asamblea Nacional. Intervención número 11, asambleísta Mariana Yumbay. Es importante señalar que un juicio político es un mecanismo de control de las acciones de gobierno. Eugenio Zaffaroni, quien fuera magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala que la finalidad principal de este tipo de proceso es de carácter institucional y no es otra más que proteger y asegurar el buen funcionamiento del poder público. El juicio político ha sido concebido como un mecanismo para asegurar el buen comportamiento, para castigar a la mala conducta, para defender a la comunidad contra la incapacidad, negligencia y perfidia, para castigar el abuso del poder, la traición de aquellos servidores públicos de alta jerarquía. Aragón, por su parte, dice que en el juicio político hay una interpretación política de la Constitución y no sustentada en motivos de derecho. Sin embargo, bajo mi criterio, un juicio político debe ser un ejercicio de interpretación política de la Constitución, así como sustentada en motivos de derecho. Nuestra norma constitucional, en el artículo 131, establece que procede el inicio de un juicio político por incumplimiento de sus funciones. Pero para que un servidor público sea juzgado, se requiere de varios elementos importantes. Uno de ellos, que el juicio sea tramitado respetando el derecho al debido proceso, que incluyen garantías como derecho a la defensa, presunción de inocencia, entre otros. Dos, no solo se requiere de una acusación, sino que dicha acusación tiene que ser acompañada con elementos probatorios que permitan establecer que es el responsable de tal o cual acto que va en contra de la ley. Tres, se requiere determinar que la conducta del ciudadano o del servidor acusado se subsuma en los hechos del cual se le está acusando. Estamos viviendo la crisis energética, que no es el resultado de fuerzas naturales, impredecibles o de circunstancias inevitables. No, señores, esta crisis es el fruto de la negligencia y de la irresponsabilidad del ex ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, quien incurrió en un evidente incumplimiento de sus funciones. Tuvo conocimiento de la situación crítica del sector energético desde el momento en que asumió el cargo. Sin embargo, en lugar de tomar medidas efectivas y oportunas, optó por ignorar las advertencias y desestimar la gravedad de la situación. Las autoridades en el Ecuador saben con claridad que nuestro sistema energético se mantiene a partir del abastecimiento de energía eléctrica de diversas fuentes, tales como hidroeléctrica 59.02%, térmica 26.2%, energías renovables no convencionales 1.7%, importación de la electricidad tanto de Colombia y Perú 8.1%. y un 4.7% de la demanda no cubierta debido a los racionamientos. Sigue siendo urgente invertir en el sector energético para asegurar el abastecimiento futuro de la demanda de electricidad, que supera actualmente 13.000 millones de dólares. En el presente año se esperaba la inversión privada mediante concesión en algunos proyectos, entre los cuales proyecto eólico Bilionaco 3, los proyectos solares Conolopus y Aromo, del bloque de energías renovables no convencionales,
entre otros. Sin embargo, ninguno de estos proyectos ha entrado en fase de operación. Habría que preguntarnos, ¿qué sucede? Es inexplicable que si sabían que se venía una crisis energética para el país, las autoridades del ente rector, en este caso Energía y Minas y Finanzas, no hayan previsto intervenir en el sector energético para el desarrollo productivo del país, en general para el bienestar de todos los ecuatorianos. ¿Qué hay de por medio? ¿Qué hay de por medio? Habría que preguntarnos. ¿Por qué no activaron? ¿Por qué no atendieron? Les pregunto a todos, ¿es así como el gobierno de turno espera reactivar la economía? Nos hemos cansado de escuchar al exministro Santos Alvite, que en sus declaraciones públicas ha minimizado la gravedad de la crisis y, claro, culpa a factores externos. Esto lo único que revela es una profunda falta de liderazgo y una clara renuencia a asumir la responsabilidad por sus inacciones. Además, exclusivamente se ha centrado en que es necesaria la inversión extranjera en el sector energético, en detrimento de las soluciones locales y sostenibles. Ha dejado en evidencia que sus verdaderas prioridades y lealtades es con los sectores que quieren privatizar los servicios estratégicos de los ecuatorianos. Es por ello que permitieron que venga la crisis energética para implementar la ley de competitividad energética, que anunciaban aquí que se iba a resolver los apagones. ¿Y qué ha sucedido? Nos llevaron directo a un feriado energético el pasado 18 y 19 de abril, mediante decreto ejecutivo. Se suspendieron todas las actividades. Eso es lo que ha ocurrido y hasta la presente fecha seguimos sufriendo los apagones entre 7 a 8 horas diarias. Y esta ley de competitividad energética que nosotros no apoyamos, lo único que va a servir o que está sirviendo es para allanar el camino hacia la privatización, lo cual es inconstitucional y que va a terminar afectando a la mayoría del pueblo ecuatoriano que no tiene recursos económicos. Por ello, los hechos, los elementos probatorios que sustentan este juicio político son contundentes. Hay prueba documental, hay prueba testimonial. Hemos sido testigos de una serie de omisiones, desde la inobservancia ante las alertas sobre la insuficiencia en el suministro eléctrico, hasta el incumplimiento del Plan Maestro de Electricidad. El exministro Santos ha demostrado una total falta de compromiso con sus responsabilidades y con el bienestar de los ecuatorianos. Ha inobservado normas constitucionales tales como el artículo 151, 313, 314 de la Constitución y así sucesivamente el artículo 7, 8 y otras de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Es inaceptable que frente a la advertencia clara, precisa, oportuna de organismos especializados como CELEG, SENACE, se haya ignorado la grave situación energética que se avecinaba. La falta de mantenimiento de las centrales térmicas y la firma de contratos de concesión a última hora son muestras evidentes de una gestión irresponsable y negligente. Las consecuencias de estas acciones irresponsables no pueden ser ignoradas. Los apagones han afectado a miles de familias. Aproximadamente se ha perdido 72 millones de dólares diarios, imagínense. Y es momento que pongamos un alto a estos atropellos y a estas perversas intenciones de desmantelar las instituciones públicas, por ende el Estado.
No podemos permitir que los intereses personales y políticos de unos pocos prevalezcan sobre el bienestar y el futuro de nuestra nación. Aquellos que han fallado en cumplir con su deber y han traicionado la confianza del pueblo no pueden quedar en la impunidad. Por eso, el exministro Fernando Santos Alvite debe ser censurado, aunque es insuficiente para hacer justicia y sentar un precedente, que esta acción sirva como un claro mensaje de que la negligencia, la irresponsabilidad y la incompetencia no serán tolerados en nuestra democracia. Muchas gracias.